Bueno, ahí pongo a grabar la última parte. Luis, justo se cortó en tu pregunta. No sé si vas a preguntar algo. Sí, profe, sí iba a sumar el gráfico que usted mostró, donde se veían los PGA y LGA Ah, al principio. el PowerPoint, sí. Ahí eso Sí, sí, se los voy a convertir a PDF. De hecho, vamos a estar trabajando con ese PowerPoint, con este. Con este. ¿Decís vos? Sí. no veo la pantalla. Ah, bueno, porque no la compartí seguramente. Dame un segundo. Dame un segundo que vamos a compartir. Ahí se está conectando Analía. Ahí me acordé, profe. Bueno, dame un segundo y ya estamos. Anotátelo, no te lo olvides, por favor. Este Luis, Bueno, acá. Ese, profe, sí. Sí, ahora se los voy a mandar. De hecho, es el mismo PowerPoint con el que estuvimos trabajando eh, con respecto a a la placa madre, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, yo anoté un poco. Ah, Es el mismo que se los había mandado. Se los paso a PDF y se los paso entero. Y después, bueno, está lo que viene, que tiene que ver justamente con memorias, y también lo van a tener disponible. Bien, un concepto que primero que pregunte Fabiana si no lo corto, y después vamos cerrando con los últimos conceptos de procesadores, así pasamos a lo que nos queda. Decime, Fabián. no, si los procesadores, o sea, van sacando constantemente, ¿no? O sea, nuevos procesadores así, con tecnologías nuevas y todo eso. Sí, Claro. No, o sea, era eso. sí pasa eso, siempre pasa eso. Y bueno, esto que aparece, no sé si vieron los gráficos que decía Q3, Q2, es porque justamente van dividiendo en cuatrimestres, eh, digamos, todo lo que es la evolución. Digamos, como que las empresas estas se plantean, bueno, este cuatrimestre tengo que inventar algo nuevo. ¿Qué hacemos? Listo, es Q1 y sale el i7 de 11ª generación con alas, ¿sí? Bueno, en el Q2, ¿qué hacemos? Bueno, este ya tiene alas, vamos a hacer que tenga, no sé, algo más, que tenga luces. Y así, digamos, va evolucionando todo lo que tiene que ver con electrónica a esa velocidad. Hay una velocidad muy Ah, alta de crecimiento, y de hecho hay algo que se conoce como la ley de Moore, que justamente lo que sucede es que desde que aparecieron los microprocesadores, la cantidad de transistores medida en millones se va duplicando, digamos, es como una función exponencial, es decir, que la cantidad de avance que va teniendo de un año al otro es exactamente el doble, ¿sí? Eso es, claro. pero sí, sí hay un Sí. avance, hay todo, bueno, hay un montón para hablar. Claro, sí. No van a Con entrar razón se quedan muy obsoletos. claro, pero bueno, Muy rápido porque sacan constantemente. pero también, bueno, ustedes me hicieron hablar, vieron, después nos vamos del tema, pero me parece interesante. Eh, a ver, lo que sucede también es que esta obsolescencia programada que hablábamos hace un rato, justamente tiene que ver para que la gente consuma, para que se produzca el consumo, porque si no, no hay forma de, de poder pagar todas las investigaciones, todas las pruebas y todo lo que hacen las empresas. ¿Qué es lo que quiero decir? El procesador que va a salir dentro de 7 años ya está diseñado. ¿Por qué no lo sacan ahora? Y porque si lo sacan ahora, digamos, no tendrían plata para seguir investigando. El viernes, entre todas las cosas que estuve haciendo, justamente tuve una capacitación de patentes. Y por ejemplo, no sé, la tecnología de LED, de televisores y de monitores, ya está prácticamente en desuso, y lo nuevo que se viene son lo que se denominan nanotubos, ¿sí? Que son unos tubos muy, muy, muy finitos que van a iluminar la pantalla. Lo mismo que yo con algunos micrófonos de Samsung. Hay micrófonos de Samsung que ya está previsto, por eso le decía lo de los 7 años, que ya está previsto que salgan dentro de 7 años, y los micrófonos ya están con pruebas y todas esas cuestiones. ¿Por qué no se dice ahora que salgan? Y porque justamente si no, no se puede mantener una empresa tan grande, con investigaciones, con un grupo de ingenieros desarrollando cosas y todas esas cuestiones. Pero sí, la evolución es hiper rápida. Es hiper rápida la evolución. ¿Está bien?
Sí, Y sí. así es como todo, todos los aparatos electrónicos, todas las cosas tienen su fecha de caducidad, digamos, y cada vez se va renovando siempre, porque Pero como pasa, dice usted, pasa en tiene que cual, generar plata y claro, costear todo lo que están investigando para decir, bueno, tenemos esto, bueno, más avanzado hacemos tal cosa, y así. Por eso las pero cosas salen cada vez más caras, tal cual, y por ahí uno tiene un aparato que tiene, no sé, 5 años, que no es tan viejo, pero cuesta conseguir los repuestos también. si no es que cuesta, sino que es imposible. Bueno, es imposible, Pero ¿sabes por qué es por eso. imposible? Porque no se fabrica más, porque el fabricante cerró la producción por ahí. O sea, vos decís, es un producto de 5 años. Sí, en 5 años fue nuevo en Argentina. Nosotros también tenemos un delay de entre 1 y 2 años de las cosas que van saliendo. Sí, o sea, ese retraso, ese delay existe. Y yo lo que quería decir es que pasa en cualquier rubro. En la empresa automotriz también pasa lo mismo. Esto de los autos inteligentes, por ejemplo el Tesla y todas estas cuestiones, ¿se piensan que las otras marcas no lo tienen? ¿Se piensan que Volkswagen o que, digamos que eso está? Pero está apareciendo como así como a cuentagotas. Recién, no sé, Nissan acá está poniendo esto del frenado inteligente, pero va poniendo como a cuentagotas. Pero tiene que ver con eso, con una cuestión de mercado. Bueno, Claro. el otro concepto que me interesa mencionar solamente para que sepan, no para que lo hagan, o bueno, no sé si lo quieren hacer, es el concepto de overclocking. ¿Escucharon hablar de esto? Sí, sí. Se usa para juegos, ¿no? No, no sé, ¿para qué? Digan, Se usa para sacar el mayor rendimiento de la PC. bien, ¿y de qué forma? Ah, le exigía de más al procesador, ¿no? O sea, le exigía. Exactamente. Es el aumento de la potencia de hardware a partir de un software. ¿Qué es lo que quiero decir? En términos sencillos, yo tengo un procesador que funciona, no sé, un FX 4100, que funciona a 3,8 GHz. Bueno, yo en vez de que funcione a 3,8, lo hago que funcione a 3,95 o a 4,1. Entonces, ¿es más rápido o es más grande 4,1 que 3,8? Y la respuesta es que sí. Y bueno, ¿y el procesador puede funcionar a eso? Y sí. ¿Y de fábrica está seteado a eso? Y no. Entonces yo con algún software lo que puedo hacer es aumentar esa velocidad que de fábrica no viene seteado como estándar, y lo que hago es justamente aumentar la potencia de ese hardware. ¿Es bueno hacer eso? Depende, profe. Yo Depende. creo que no. ¿De qué depende? Y de cuánto lo uses. Porque me parece que le saca vida útil. Bueno, más o menos y más o menos. ¿Sí? Todo es más o menos. A ver, lo cierto es que cuando a nosotros nos dan un procesador y nos dice que funciona a cierta velocidad, y de hecho cuando se comunica con la BIOS o con la UEFI de la placa madre, establece que funciona a esa velocidad, es porque todavía tiene un resto de velocidad para funcionar, que el fabricante por precaución lo puede llegar a reducir, o el fabricante lo puede reducir simplemente porque lo venda a un segmento eh, menor. Yo no sé si vieron en la parte de fabricación de procesadores, que los procesadores, el i3, el i5, el i7, se fabrican exactamente iguales. ¿Sí? O sea, se meten como, digamos, en esas planchas, se generan los procesadores, y después lo que se hace, una vez que salen, es medirlos cómo quedaron. Es decir, no todos los procesadores van a ser nunca iguales. ¿Vieron ese proceso que hacen? No es un proceso obviamente artesanal porque no se hace con la mano, pero no todos los procesadores quedan exactamente iguales. Entonces, cuando se mide cómo funcionan o cómo, digamos, cómo quedaron, ahí se los lleva y se les dice, bueno, este funciona más o menos, va a ser un i3. Este funciona más o menos bien, va a ser un i5. Este funciona súper bien, va a ser un i7. No es que funciona o no funciona, sino qué partes quedaron habilitadas y qué partes no después del proceso. Entonces, la base con la que se hace un Intel Core i3 es exactamente la misma base y las mismas conexiones que tiene un i7.
Entonces, con el overclocking lo que yo puedo hacer es habilitar estas cuestiones que tenga deshabilitado y poder aumentar la performance del dispositivo. Obviamente, como cualquier cuestión electrónica, cuando le circula más corriente o cuando le circula más tensión o cuando le circula más frecuencia de la que está preparado, ¿qué pasa con ese dispositivo? Y puede llegar a quemarse, Sí, y a dañarse, antes de quemarse, ¿qué va a hacer? se va a recalentar. Se va a recalentar, ¿sí? O sea, lo que va a pasar cuando yo produzco esta cuestión del overclocking es un aumento de la temperatura. Entonces, eso es algo que yo tengo que tener en cuenta. Si un amigo me dice, che, mira, probate este hardware que se llama CPU Extreme, que hace que tu computadora funcione más rápido. Sí, lo más probable es que funcione más rápido. Pero lo que va a pasar es que ese dispositivo va a levantar mayor temperatura. Entonces, yo tengo que tener siempre previsto qué refrigeración tengo y qué refrigeración tendría que poner en el caso de hacer alguna modificación de ese tipo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que tener previsto. Recuerdan que nosotros habíamos visto, ¿no? Lo que era el sistema de refrigeración, la refrigeración pasiva, que era el disipador térmico, esta aleación metálica, y que sobre esa aleación metálica teníamos un fan cooler que era activo y que se encargaba justamente de refrigerar. Si yo voy a hacer overclocking, tendría que asegurarme de que mi ventilador esté bien o que permita refrigerar con mayores revoluciones por minuto, o probar de cambiar el sistema de refrigeración en el caso de hacerlo. ¿Sí? Eso lo tengo que tener en cuenta, no me tendría que olvidar. Bien, semana que viene no, el miércoles, este miércoles, esta misma semana, vamos a empezar a trabajar con otro de los componentes, que yo quería hacer la introducción hoy, pero no llegamos. Vamos a trabajar con otro componente que es la memoria RAM, y después vamos a empezar a trabajar también con lo que serían las unidades de almacenamiento. Vamos a ver las diferencias entre los tipos de memoria que vamos a encontrar, esto que les decía, hablar un poco acerca de lo que es la memoria gráfica, y vamos a trabajar también con las unidades de almacenamiento, ¿sí? Vamos a estar trabajando con eso, ¿está bien? Perfecto, profe. Bueno, entonces, en resumen, de procesadores lo que tenemos que saber básicamente es que es un circuito integrado, que es muy importante, que lo comparamos con el cerebro de la computadora. Tenemos que tener en cuenta que existen dos plataformas, una es Intel, otra es AMD, no son compatibles entre sí. Y respecto a los procesadores, tengo que tener en cuenta de que si bien pueden tener el mismo nombre comercial, es decir, que yo puedo tener un procesador Athlon, va a haber un Athlon que va a ser compatible con un socket, otro Athlon que va a ser compatible con otro socket, siempre de la misma plataforma, obviamente AMD, pero que no todo es compatible con todo. Y yo voy a tener que aprender a diferenciar esas cosas. ¿Sí? Yo voy a tener que aprender a diferenciar esas cosas. Así que bueno, hasta acá nada más. Y bueno, nos vamos a estar viendo el día miércoles a las 9 de la mañana. ¿Les parece bien? Sí, profe. Gracias, hasta el miércoles.